De vuelta con ustedes y esta conversación con Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC. Gracias a quienes ya interactúan con nosotros en redes sociales. Vamos al final de la parte a leer sus comentarios, algunos tweets que ya nos han enviado para nuestro invitado. Un candidato, una propuesta, un aspirante a la presidencia que pueda ganar, cobrar y gobernar. Pero primero que conecte con la gente. Para ganar hay que conectar con la gente. El 70% del país hoy no se identifica, hoy se considera independiente, no quiere saber nada de la oposición, no quiere saber nada del gobierno. Y digo yo que con muy buenas razones. El gobierno ha cometido muchísimos errores. Y en la oposición ha habido una especie de incapacidad para construir una alternativa atractiva, una alternativa seria. ¿Qué llamo yo una alternativa seria? En primer lugar, algo que claramente sea en función del interés de los ciudadanos. Un programa para la gente, no para los partidos. No se trata de ver cómo queda mi partido o cómo quedo yo. Se trata de ver cómo queda el país. Nosotros en el Centro Internacional de Políticas Públicas, que se llama IFEDEC, Arístides Calvani, lleva el nombre de Arístides Calvani, hemos sugerido la presentación de un programa. Ese programa interpreta, creemos nosotros, los anhelos fundamentales de la mayoría de los venezolanos. Tiene 5 puntos. El primer punto es un cambio político. No sigamos en esta peleadera. Vamos a crear una cultura del consenso, de la búsqueda de acuerdos para resolver los problemas del país. El segundo punto es un cambio económico, para que vengan las inversiones. A la inflación no la vamos a derrotar con declaraciones del presidente o del ministro o del diputado. No, la inflación va a ser derrotada en la medida en que haya muchas inversiones que generen mucha oferta y oportunidades de empleo, que aumenten la oferta de bienes y servicios y que bajen los precios. El tercer punto del programa es resolver el problema de la pobreza. Las encuestas indican que un altísimo porcentaje de los venezolanos está viviendo en situación de pobreza y muchos de ellos de pobreza extrema. Entonces el programa de IFEDEC presenta una propuesta que se afinca en 2 cosas: inversiones que generen empleo y educación para el trabajo. Mejorar la educación de los sectores más vulnerables para que los muchachos hijos de las familias más pobres, a través de la educación, se capaciten para que puedan tener empleo, ganen buen dinero y con ese dinero la familia sale adelante, un dinero que no va a ser devaluado por la inflación porque habremos resuelto el problema económico. El cuarto tema... ¿Sin dolarizar o dolarizando? ¿Cómo lo ven en el IFEDEC? Independientemente de si se dolariza o no, yo prefiero el signo monetario venezolano, nuestro bolívar, pero un bolívar fuerte, un bolívar como llegó a ser. En alguna oportunidad fue la moneda más fuerte del mundo. Hoy creo que es, si no la más débil del mundo, una de las más débiles del mundo. El cuarto punto del programa son los servicios públicos. Garantizar luz eléctrica, garantizar agua potable, garantizar seguridad, vialidad, transporte, educación, salud. En estos días vi un testimonio del estado del Hospital del Seguro Social en Margarita. Una cosa verdaderamente dolorosa, cómo está abandonado ese hospital. La gente no tiene cómo ir para los hospitales porque la salud, que debería ser gratuita, resulta que le piden, lleve su sábana, lleve tal cosa, lleve las medicinas, lleve las inyectadoras. Entonces, un compromiso muy serio y bien presentado de cómo vamos a reactivar los servicios públicos fundamentales. Y el quinto punto es una lucha frontal contra la corrupción, porque el dinero de los venezolanos se ha ido por el desaguadero de la corrupción. Y como lo he comentado en alguna oportunidad, esta gente ha construido monumentos para que las generaciones futuras sepan que se batieron los récords de corrupción. Uno va de Caracas a Valencia y por toda la autopista hay unos bloques, unos muros gigantescos de cemento que no sirvieron sino para enriquecer a unos cuantos, a unos pocos, y que son la vía por la cual se fueron los dineros que los venezolanos necesitábamos para mejorar las escuelas y para mejorar los hospitales. El caso del metro de Guarena. El caso del metro de Guarena.
son tantos casos, el caso del segundo puente sobre el lago de Maracaibo, son tantas cosas que indignan y que tenemos entonces que el próximo gobierno haga un compromiso muy serio de combate a la corrupción para que esta cosa que ha pasado en los últimos años no se repita más nunca. Pero otra cosa importantísima es un clima que permita que haya respeto para quien gane las elecciones y que las elecciones sean transparentes, sean limpias y sobre todo si se tiene 80% de la población dispuesta a respaldar un programa de esta naturaleza, además en un ambiente de unidad, porque el tema de las primarias, a mí lo que me preocupa es que es un escenario para que dirigentes de la oposición se caigan a golpe contra otros dirigentes de la oposición, con lo cual se devalúa el prestigio de la oposición. Pero quienes defienden la primaria dicen es que el consenso es de los cogollos, el consenso es del grupito. La elección del presidente la va a hacer la gente, son los ciudadanos los que van a elegir al presidente. La elección primaria van a participar los cogollos, ahí sí van a participar los partidos, cada uno con su candidatico, el candidato de este partido, el candidato de este otro partido, el candidato de este otro. Las primarias sirven para resolver el problema de los partidos y lo que está en juego es resolver el problema de la nación venezolana, es resolver el problema del país. Para resolver el problema del país no podemos perder tiempo en peleitas subalternas, tenemos que convocar un gran esfuerzo nacional, ojalá se produzca. Yo tengo mucho respeto por la gente que piensa que el camino es la primaria. Yo creo que ese no es el camino porque, repito, es un escenario para que se peleen los adecos de un signo con los adecos de otro signo, con los copellanos, con los de Primera Justicia, con los de Voluntad Popular. Esa peleadera, una gallera, convertir eso, mientras en Miraflores contemplan el espectáculo tranquilamente, porque ellos sí no se meten en este tipo de problemas. Tiene que promoverse un gran entendimiento nacional y no es cogollo. Porque cuando nosotros hablamos pero ¿cómo hacerlo amplio? ¿Cómo hacer ese consenso? Mira, invitar a los dirigentes... Para que nadie sienta que es un cogollo. El candidato tiene que ser elegido por 30 millones de venezolanos, por todos los venezolanos. Es el pueblo el que va a elegir al presidente. Entonces no hay ningún cogollo. Todos los venezolanos vamos a decir, nos gusta seguir con este gobierno, entonces voten por el señor Maduro, o nos gusta cambiar al gobierno y entonces voten por este candidato que presente un gran consenso nacional. Bien, nos toca despedir la entrevista. Vamos a leer un par de comentarios antes de irnos. Saludamos desde acá a Henry Quintero, que nos escribió a través de la cuenta @AntiotoHK. Saludos también a nuestro invitado Eduardo Fernández desde Guasdualito, del seguidor de su programa Euclides Quintero. Y Ángel Cacique nos enviaba una pregunta para nuestro invitado. Lo tenemos en pantalla el comentario de Ángel Cacique. Saludos y tiene que ver con el tema del gobierno actual anda erráticamente en el área económica. Se requiere fomentar confianza, recuperar la institucionalidad democrática, fomentar el consenso, la iniciativa privada y la productividad. Totalmente lo que de acuerdo con ese comentario, totalmente. Y también decía que el dólar en Catia está a 15 bolívares, una inflación desbocada sin una producción petrolera que aumente significativamente, algunas zonas del país sin gasolina y sin diésel. ¿Qué hacer? Por eso, muy bien, esos son los temas importantes, defender el salario, defender el salario, defender el salario. Bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias. Eduardo Fernández con nosotros, presidente del Instituto de Políticas Públicas Aristides Calvani, IFEDEC. Hacemos una pausa y al regreso Carlos Prosperi estará con nosotros del Partido Acción Democrática, precandidato de esta organización política de cara a las primarias de la oposición.